Guerrero es el primer mexicano en ocupar el cargo de secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Una responsabilidad en la que buscará promover la democracia y fortalecer los procesos políticos en los Estados miembros. A lo largo de su trayectoria ha participado en la toma de decisiones importantes para la equidad de los procesos electorales en nuestro país y para nuestro sistema representativo. Como parte de su relevante experiencia profesional, Francisco Javier Guerrero Aguirre, abogado y doctor en Relaciones Internacionales, ha sido observador electoral en diversos países, destacando su presencia en las elecciones que llevaron a la presidencia a Barack Obama en Estados Unidos, a Vladimir Putin en Rusia, a Hugo Chávez en Venezuela y a su sucesor, Nicolás Maduro, entre otros. Acompáñame a conocer en corto al funcionario, jurista, esposo y padre de familia que ante todo atribuye su éxito en la vida a la cultura del esfuerzo. Francisco Javier Guerrero Aguirre nació en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1965. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent, en Inglaterra, donde también obtuvo el grado de maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título con mención honorífica. Ha sido coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados e investigador visitante en diferentes países, impartiendo clases a nivel doctorado, maestría y licenciatura. Ha sido colaborador en diversos libros, analista político y articulista en diarios de circulación nacional y de la barra de opinión de Televisión Educativa. Investigador invitado en las universidades de Harvard, George Washington y de California, así como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fue director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y coordinador de asuntos internacionales y de asesores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros cargos en la administración pública. Dentro de sus áreas de especialización destacan el derecho electoral, políticas públicas, asuntos internacionales, gobierno, transparencia, democracia y transición política. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría su nombramiento como consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral para el periodo del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013. El pasado 10 de junio asumió sus responsabilidades como secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, lo que lo convierte en el primer mexicano en ocupar este cargo. Soy de los que creen esta frase de Luis Donaldo Colosio, que yo creo más en la cultura del esfuerzo que en la del privilegio. Yo soy producto de la cultura del esfuerzo y gracias a esa formación que recibí tanto de mi familia, pero también en la etapa temprana en esta escuela, pues fue que empecé a desarrollar este gusto por los temas públicos. Para el doctor Francisco Javier Guerrero, su infancia fue clave para alcanzar el éxito, y es que en su familia encontró siempre el apoyo emocional y los estímulos necesarios para destacar primero en sus estudios y luego en su faceta laboral. Bueno, yo creo que crecí como muchos niños de mi generación. Yo nací en el 65. Crecí con una familia, creo que bien integrada. Mi padre era médico, ya falleció. Mi madre maestra. Tengo dos hermanos más, uno que es médico y otro hermano que es abogado. Tuve una infancia normal, digamos, me gustaba mucho jugar fútbol, eso sí era lo que más disfrutaba. Soy chiva de corazón. Por supuesto, en esa época en la Ciudad de México se podían hacer cosas que no se pueden hacer ahora. Jugábamos en la calle, teníamos nuestra palomilla de amigos. Yo soy del barrio de Azcapotzalco y ahí me tocó pues, desarrollarme, crecer, y tuve la oportunidad de crecer como un niño, digamos, normal. Fíjate que tuve la suerte de estudiar con los salesianos. Estudié en un instituto, en mi secundaria, parte de mi primaria y de mi secundaria, en el Instituto Cobre de México. Muchos compañeros de mi barrio, de esa zona, íbamos a esta escuela. El padre Solís, que era quien era el director de la escuela, era un hombre que nos invitaba a participar mucho en actividades deportivas. Yo jugaba mucho fútbol, fue una época en que jugué fútbol de una manera así impresionante. Y creo que los valores que nos dieron en ese espacio, a mí sí me ayudaron a entender un poco la diferencia entre el bien y el mal, el precio que tiene el trabajo, el esfuerzo para que una persona crezca.
Creo que ya si tú recibes una buena educación y te esfuerzas, todo lo demás pues empieza a caminar. Tuve suerte de ser becario del Consejo Británico, hice una maestría en la Universidad de Kent. Estudié casualmente análisis de conflictos internacionales, ahora va a ser muy útil para el nuevo cargo de la OEA. Y después hice un doctorado en la misma universidad sobre relaciones internacionales, donde me tocó estudiar el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Sus experiencias académicas en el extranjero fueron fundamentales para fortalecer su disciplina, el valor de una cultura democrática y la educación que considera el gran reto de México. Vivir en Inglaterra fue una gran experiencia porque los ingleses son una cultura muy tolerante, tienen un buen sentido de la democracia, el sistema inglés es bastante liberal y eso me permitió un poco comparar cómo se daban las cosas en otra parte. Yo no soy de los que piense que un país es mejor que otro. Todos los países son diferentes y cada país te ofrece cosas buenas, cosas malas. Yo de los ingleses aprendí el sentido de la puntualidad, que eso es importante. Yo recuerdo que mis colegas, mis paisanos mexicanos, cuando decía el tren, que el tren pasaba a las 7:24, decíamos, bueno, no es a las 7:24, entre 7:25 y 7:30. No, pasaba a las 7:24 y si no estabas a las 7:24 el tren se iba. Entonces, ese sentido de la puntualidad creo que es algo que les agradezco a mis profesores y obviamente pues la gran cultura democrática que han generado los ingleses en tantos y tantos años de tener un régimen parlamentario. Claro. Doctor, ¿cómo ve usted la educación en México? Creo que es un tema donde esta última reforma abre una gran posibilidad, pero como en todas las reformas, la parte compleja no es su diseño, sino su implementación. Creo que todos los partidos políticos en esta nueva etapa, con la nueva integración del Congreso, hay que recordar que ningún partido puede por sí solo sacar adelante sus iniciativas, se requiere de un gran consenso y el tema educativo es quizá el tema central. Creo que lograr evaluaciones de calidad, lograr que los profesores tengan buenas oportunidades de trabajo, que los alumnos tengan acceso a la computación, al inglés, a las herramientas tecnológicas, pues es central. México solo va a evolucionar en un sentido más intenso, más claro, más radical, en la medida que tengamos una mejor educación. Y ese ha sido un reto que trasciende partidos, que trasciende gobiernos, es digamos el gran reto de México, cómo logramos que nuestros jóvenes puedan tener más oportunidades, mayor acceso a todas estas nuevas herramientas que nos da la tecnología. Ahora los jóvenes de esta generación simplemente en su teléfono inteligente pueden conectarse con información de otras partes del mundo en el acto. Eso no sucedió en mi generación. Mi generación tuvo que incorporarse a este nuevo desarrollo tecnológico y yo siempre soy optimista. Hay quienes piensan o suponen que los cambios son automáticos, pero no existe tal cosa en la política. Todos los cambios son graduales, tienen que darse poco a poco, con aproximaciones sucesivas y creo que ahí toda la agenda de reformas estructurales que el país ha venido aprobando, pues nos abre una avenida de esperanza para poder mejorar en ese sentido. Tu vocación lo llevó desde muy joven a expresar su interés por la política y por los asuntos relacionados con el gobierno. Pero sin duda su familia fue fundamental para definir su pasión por la política. Mi padre fue quien me imbuyó el gusto por la política. Fue algo que él, digamos, siempre me recomendó, siempre estuvo cerca de mí en esa parte. Y se me fue desarrollando este gusanito, este apetito por la vida política que pues después se transformó primero en una vida partidaria, después en una vida como árbitro y ahora en esta nueva etapa pues ya en la parte internacional. Yo milité en un partido político, conozco cómo funciona el ejercicio político, pero yo tomé una decisión consciente cuando me fui a trabajar a la Cámara de Diputados como director del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, de que mi vida partidaria había terminado y que comenzaría una nueva etapa. El IFE, ahora el INE, es una institución, es la piedra angular de la democracia en México. Con un sistema de tanta desconfianza entre los partidos, el IFE, el INE ahora, tiene que hacer un gran esfuerzo para hacer el pivote a través del cual camine de mejor manera la democracia en este país, y yo aprendí de ahí muchas cosas. Quizá el valor que más aprendí del INE es aprender a escuchar. Son sesiones donde cada uno de los miembros tiene posibilidad de hablar en 3 rondas.
Los partidos políticos defienden sus posturas, los consejeros tratamos de justificar con argumentos nuestras decisiones, y es una herradura donde acostumbras a controlar tu temperamento, acostumbras a controlar lo que piensas y lo que dices, tratas de conectar tu lengua al cerebro, que luego eso es algo que nos falla a los seres humanos. Y fue una gran experiencia porque además veníamos de una crisis política fuerte como fue la del 2006. Sí. A mi generación de consejeros les tocó echar a andar la reforma electoral 2008-2009, instrumentarla, hacer una buena elección en el 9 y luego enfrentar una elección como la del 2012, pues que fue una elección también muy competida, porque hay algo que hay que reconocer, ya en México las elecciones fáciles, donde sabemos de antemano qué partido va a ganar, terminaron. Hemos llegado por fortuna a una gran competencia y yo en el IFE pues aprendí ese tipo de valores. Al regresar del corte, Francisco Guerrero nos platicará de su experiencia como consejero del entonces IFE y sus contribuciones para fortalecer la democracia en nuestro país. Su trabajo como consejero electoral del IFE, ahora INE, su participación en la academia, el periodismo y la investigación han sido parte de las contribuciones del doctor Francisco Guerrero en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Sí, yo creo que la visión de un partido te da eso, una visión parcial. En cambio, cuando tú ya decides participar sin una bandera partidaria, tus posibilidades de desarrollo se hacen más amplias. Además de que en México, sobre todo en el Instituto Electoral, en el IFE, se requiere de personas que conozcan el juego, pero que ya no sean jugadores. Entonces yo decidí, como dicen en los términos taurinos, cortarme la coleta en la parte de una militancia política y orientar más mi desarrollo profesional a la academia. Todavía hago investigación en la Universidad de Anáhuac. La parte periodística, dediqué este último año y medio mi columna en Excelsior, mis participaciones en la televisión educativa, en el IMER, mi participación en Grupo Imagen, en varios programas de televisión y radio. Y creo que esta parte pedagógica que podemos nosotros contribuir, los que ya hemos estado en el proceso, ayuda a que las nuevas generaciones pues, puedan irse incorporando al proceso político. Doctor, ¿cómo define usted la democracia? Bueno, la democracia es la participación, es el ejercicio del voto, es la libertad, es el poder decir y hacer y tornar en base a tus valores. Y los valores de la democracia, pues ya los conocemos, es la tolerancia, es esta generosidad hacia los puntos de vista del otro, es la aceptación de que uno puede estar equivocado, es el debate, es el intercambio. Todo esto, y este es el principio central, en un marco de paz. No puede haber paz, no puede haber democracia si hay violencia, no puede haber democracia si no hay paz. Y yo creo que en ese sentido, en el continente hemos aprendido que para que haya desarrollo económico se requiere en primerísimo lugar que haya paz. Y ese es el punto en donde tenemos que trabajar. ¿Igualdad, doctor? La igualdad me parece que es un eje central, la solidaridad social. Obviamente los que más tienen están obligados a ayudar a los que menos tienen. Hay que incorporar a los grupos sociales que no están participando. Todos sabemos que América Latina comparte índices de igualdad muy elevados. ¿Por qué? Porque la concentración de la riqueza se ha dado a veces en ciertos segmentos y tenemos que buscar mecanismos que quizá el mecanismo central más importante pues es la educación, a efecto que la educación sea el eje central. Yo siempre he pensado que lo que nos iguala en una sociedad pasa por la educación. Podemos venir de un distinto origen social, pero si tenemos acceso a una buena educación, una educación de calidad, podemos lograr muchos sueños que a lo mejor nos planteamos y no pensamos que fueran posibles. Para Francisco Guerrero, el camino no fue sencillo. Sus logros académicos y profesionales fueron acompañados por una vida en familia. A sus hijos les ha inculcado que la educación es el principal patrimonio que les puede dejar como padre. Bueno, yo me casé con Marta, vamos a cumplir 23 años de casados, que ya cuenta 23 años. Tenemos 2 hijos, Daniela, que va a estudiar Derecho. No tanto porque yo la haya influido, ella decidió finalmente optar por ese camino. Y en el caso de Francisco Javier, que es mi hijo menor, él está terminando su secundaria y va a entrar a la prepa. Obviamente ahora con este viaje a Washington y nuestra residencia allá, pues tendremos que buscar la manera de que ellos sigan estudiando
Por allá son chicos, son gente buena, es gente también que entiende que la educación es quizá el único patrimonio que genuinamente puede dejar un padre a su hijo. Yo hago un esfuerzo siempre por dar mis puntos de vista, no me gusta descalificar, escucho los planteamientos de los demás con respeto, acepto que me puedo equivocar, yo creo que me he equivocado muchas veces, pero sí creo que cierta humildad intelectual es indispensable porque me da la impresión que en México tomamos los debates en ocasiones de manera personal. Y es un error tomarlo de manera personal. Yo creo que los debates en democracia deben tomarse como lo que son. Intercambios donde, sobre todo los partidos, los políticos que participan en el debate público, tratan de convencer al ciudadano. Y ya hemos visto que los mexicanos en particular votan dividido. No votan siempre por el mismo partido, hacen una valoración. Muchas veces la gente supone que los electores son menores de edad, pero yo creo que tenemos un electorado bastante sofisticado, que sí sabe identificar, lo hemos visto, por mucho que en muchas ocasiones se busque que un candidato o partido gane, si no hubo un buen gobierno, si no hubo una buena gestión, si hubo errores, si hubo corrupción, la gente lo castiga. Y esa parte creo que es la parte novedosa que estamos viviendo y que creo que es un motivo de orgullo para estas nuevas generaciones, mantener el proceso democrático, mejorarlo y lograr que más gente participe. Muchos influyeron en el aspecto académico y profesional del actual secretario. Entre ellos se cuentan abogados, funcionarios y políticos, personas que a lo largo de su trayectoria formaron su actual criterio y su forma de pensar, como Luis Donaldo Colosio, a quien considera un motivo de inspiración personal. Bueno, en particular uno, el profesor Zorrilla, que fue mi profesor en la ENEP Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue mi profesor de Derecho Civil y él fue quien me introdujo de alguna manera, fue el que me dio la primera recomendación con alguien para que me dieran trabajo. Yo el primer lugar donde tuve un trabajo fue con Manlio Fabio Murillo, que ya falleció, un político. En ese entonces, estamos hablando de los años 80, en el PRI del DF. A mí me tocó participar en la Secretaría de Divulgación Ideológica y nuestro trabajo era llevar a cabo debates, capacitar a los militantes de ese partido cuando yo milité en esa época en el PRI. Y ese fue mi primer trabajo. Y Zorrilla, el licenciado Zorrilla, fue quien me introdujo a esta parte de la política. Y ya de ahí pues fue, digamos, vino como en cascada. También recuerdo mucho al profesor Labardini, que me dio Derecho Penal. Después, con los años, cuando fui consejero del IFE, le agradezco mucho toda la formación que me dio en procesal penal y todas las materias penales, porque pues nuestra democracia se ha hiperregulado tanto que casi tiene procedimientos similares a los del derecho penal. Entonces, gracias a esto, pues pudimos estar muy cerca de este tipo de disciplinas que a mí me dieron formación. Hace rato nos comentaba de Colosio, usted tuvo oportunidad de trabajar muy cerca de él. Platícanos de esta experiencia. Bueno, cuando viene el proceso electoral de 94, yo tuve la gran suerte de trabajar cerca de Luis Aguilar Villanueva, uno de los padres de las políticas públicas. Me tocó coordinar toda la zona norte de esa campaña. Fue una campaña muy triste porque Luis Donaldo Colosio significaba un signo de cambio en un México que todavía se movía en los parámetros del autoritarismo. México todavía no era totalmente democrático y Donaldo, por lo menos para mi generación, sí representó una instancia de cambio que después terminó en el asesinato brutal tanto de él como de José Francisco Ruiz Massieu, la emersión del movimiento zapatista, y ahí fue cuando yo determiné que iría a concluir mis estudios doctorales. Hablé con Marta, mi esposa, no teníamos hijos y tomamos la decisión pues de regresar a Inglaterra para terminar en este periodo de 94-95 el doctorado, pero Donaldo sí ha sido siempre un motivo de inspiración personal. Estábamos en las oficinas de la entonces Fundación Cambio 21, que es la Fundación Colosio. Estábamos Juan Francisco Escobedo y yo, un amigo muy cercano, y de repente no había celulares, no había internet, no había Twitter, todo se enteraba uno de otra manera, y súbitamente empezó a correr como pólvora la noticia de que habría habido un atentado. Fue como en sucesiones la información, primero que le habían disparado, después no se sabía qué había pasado,
Después un médico que era presidente de la fundación en Tijuana empezó a darnos el parte. Supimos con tristeza que ya estaba virtualmente muerto. Y después fueron días muy difíciles. Yo tuve oportunidad de estar en esta ceremonia luctuosa que se hizo en las oficinas del Comité Nacional del PRI en Insurgentes, y fue una vivencia muy desagradable, pero que también, como siempre, tratando de ver lo bueno, creo que despertó en los ciudadanos la necesidad de que México tuviera una reforma del poder, que fuéramos más democráticos. Y bueno, ahora hemos vivido ya en los últimos años un México de competencia, de transición democrática, que creo que para mi generación y para las que siguieron, pues ha sido muy positivo. ¿Con qué frase de Luis Donaldo se queda el doctor Aguirre? Para mí esta frase que él tiene de que él pertenecía a la cultura del esfuerzo, que no del privilegio, yo en lo particular creo en los méritos. Creo que aquellos que hemos tenido la enorme suerte de educarnos, de recibir becas, de poder participar en la vida del país, pues cuando vienes de abajo, cuando vienes de la base, pues obviamente aprecias de mejor manera la forma en que se van procesando las cosas. Su gran trayectoria y sus aportaciones en la construcción de una cultura democrática llevaron a Francisco Guerrero a ocupar el cargo de secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, de lo cual nos platicará regresando del corte. Francisco Javier Guerrero es un político y abogado que ha ayudado a consolidar la democracia en México. Estos pasos firmes lo han llevado a ser el primer mexicano en ocupar el cargo de secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, por supuesto que es una distinción. Yo la entiendo como un reconocimiento al talante democrático de nuestro país. Me tocó organizar la elección de 2009 y la elección de 2012. Y en lo particular siempre desde mi vida académica, desde los espacios de mi crecimiento personal, los temas internacionales siempre ocuparon para mí un espacio muy relevante, particularmente la experiencia que tuve como presidente de la Comisión del Voto en el Extranjero en la elección de 2012, pues me dejó una gran cantidad de vivencias y yo entiendo este reconocimiento como un reconocimiento a México. Así es, bueno, Luis Almagro, el nuevo secretario general de la organización, es un uruguayo que fue canciller de su país, fue también embajador de Uruguay en China, un hombre muy progresista, un hombre con ideas de izquierda, que me hizo favor de invitar a esta posición, y él ha traído en su discurso, desde su posesión, ha hablado de dos ideas centrales. La primera es difuminar en todo el continente la democracia, los valores de la democracia, que eso es central, y el segundo es el respeto a los derechos humanos, cada vez más derechos para más personas. Y creo que estos dos temas son temas que se tienen que desarrollar en todo el continente. El continente americano tiene una gran cantidad de particularidades. Coexisten en él países con un gran desarrollo económico, como son Canadá y los Estados Unidos, potencias intermedias como son Brasil, Argentina, Chile, México, países emergentes que están buscando su desarrollo en Centroamérica y en otras zonas. Hay toda una zona de países que hablan inglés en el Caribe, hay también países que hablan francés. Siempre pensamos en América Latina y pensamos en español cuando pensamos en América Latina, pero cuando pensamos en América, tenemos que pensar en un continente donde coexisten desde Canadá hasta Chile, pues muchas culturas, muchas religiones, y creo que va a ser interesante tratar de poner mi granito de arena para facilitar el intercambio, el diálogo entre los diversos países, y creo que pues va a ser un reto al que me tiene muy emocionado. El fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo en armonía en el continente americano son ahora las prioridades del doctor Francisco Guerrero en su desempeño como secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Bueno, por supuesto el primer reto es la consolidación del modelo democrático. América Latina ha tenido periodos de su historia donde no en todos los países han existido procesos democráticos. Ahora podríamos decir que en todo el continente la democracia es una moneda de cambio, moneda de uso que se utiliza ya entre todos los países. El segundo es el respeto a los derechos humanos, creo que esto es muy importante. Pero también la organización quiere empezar a trabajar en la formación de mejores gobernantes. El nuevo secretario de la OEA, el señor Almagro, ha planteado, por ejemplo, la creación de una escuela de gobierno. Le interesa mucho estar más cerca de los servidores públicos que eventualmente terminan trabajando para la gente, y todo esto en un marco de profundos cambios. La OEA ya no tiene esta visión que tuvo durante muchos años, que fue la visión de la Guerra Fría,
cuando había dos grandes potencias que se dividían el mundo. Esto ha venido cambiando. Creo que el caso de Cuba es quizá el mejor ejemplo. Ahora el hecho de que Estados Unidos y Cuba hayan empezado a regularizar su relación nos habla de esta nueva etapa que estamos viviendo, a la que debemos, de generar un gran proceso de apoyo para que todos los países de la región puedan desarrollarse armónicamente en democracia, en derechos humanos, por supuesto el tema del desarrollo económico, que es central, y la organización tiene que evolucionar para ser una organización del siglo XXI. Para Francisco Guerrero, la construcción de un modelo democrático en México ya es una realidad. Y lo confirma el reciente proceso electoral del pasado 7 de junio. Yo creo que debemos sentirnos muy satisfechos como país. Ninguna elección es perfecta, todas las elecciones tienen puntos a mejorar, pero creo que logramos algo que es muy importante, que es sustantivo, diría yo. Logramos construir ya un modelo democrático donde los actores, los jugadores, los medios, el propio gobierno saben cuál es el rol que tienen que jugar. La sociedad toma decisiones. Ahora estamos viendo la emergencia, por ejemplo, de los candidatos independientes, algo completamente nuevo. Estamos viendo que ya ningún partido político se lleva todo, ya no hay carros completos. Ahora se distribuye el poder, creo que de una manera bastante adecuada. Y lo más importante, ante todos los amagos de violencia, de boicot, de chantaje que se virtieron en torno al proceso electoral, salió a votar el 47, 48% de los ciudadanos. Creo que tuvimos una buena elección y obviamente ahora pues la exigencia es que aquellos funcionarios, aquellos servidores públicos que resultaron electos, pues den buenos resultados. Creo que hay una crisis mundial en la democracia que tiene que ver con que ya el ejercicio del voto se ha ido universalizando, pero ahora lo que tenemos que buscar es la calidad de los gobernantes, que tengan una capacidad probada para poder ejercer el poder cerca de la gente, escuchando con tolerancia, con respeto a los derechos humanos. Pero yo como mexicano me siento orgulloso que con sus virtudes y defectos hemos logrado establecer un buen proceso electoral. Doctor, ¿qué es lo que más le duele de México? Yo creo que la desigualdad. Yo que vengo de abajo, que me ha tocado hacer un gran esfuerzo para salir adelante, quisiera que los jóvenes tuvieran más oportunidades. Me da la impresión de que muchos jóvenes se quedan fuera de la universidad, muchos jóvenes se tienen que ir a los Estados Unidos. Se olvida, pero tenemos más de 20 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Y lo que más me duele es cuando veo que un joven se preparó, hizo un esfuerzo y no encuentra trabajo, no tiene oportunidades de desarrollarse. Creo que esa es la parte que tenemos que cuidar más. Con un prometedor futuro, él es un buen ejemplo de los ciudadanos comprometidos que actualmente contribuyen a mover a nuestro país. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto para conocer a los mexicanos que día a día, con su esfuerzo y talento, están haciendo patria.